Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. No les puedo dar la bienvenida por nombre porque no me está presentando los nombres, me está poniendo, está saliendo mal acá y no sé quiénes están conectados o no. Sé que está Andrés porque comentó, pero no veo a los demás, así que no tengo los nombres. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Vamos a arrancar con la cuarta charla de Shemot. La zarza ardiente, eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Entonces, una vez Moshe, mientras atendía el rebaño de su suegro Yitro, el sacerdote de Midian, llevó las ovejas más allá del desierto y llegó a Joreb, el monte de Jaelohim. Así comienza el capítulo 3 de Shemot. Un día entonces Moshe llevó el rebaño más allá del desierto. Eso indica que nosotros únicamente podemos ser llamados cuando estamos al final de nuestra situación y nunca cuando estamos al principio. Creo que Moshe condujo al rebaño hasta el final del desierto porque él estaba buscando probablemente el mejor pasto. Quizás no haya estado ya satisfecho con los lugares que conocía y probablemente haya buscado un nuevo lugar. Por lo tanto, él fue hasta el final, ¿no es cierto? Si deseamos recibir el llamamiento de Elohim, nosotros también debemos estar en el lugar adecuado. Primeramente, este lugar es el final de nuestra situación. Si alguien es un maestro, por ejemplo, Elohim no lo puede llamar estando al frente de su posición de maestro. Si esa persona debe estar en el final del desierto, ¿no es cierto? Jubilado, por así decir, de una cierta manera, ¿no es cierto? Estar al final significa que no estamos conformes tampoco con nuestra situación presente. Este es un punto diferente, muy diferente, de sentirnos capacitados y haber fallado. Estar al final significa que ya pasamos por el desierto y ya desistimos de hacer las cosas con nuestra capacidad natural, por lo que nuestra carga de llamado comienza a incomodarnos nuevamente. Hola Katy, hola Paula y David, así los veo los nombres, si no, no sé quién está. Entonces, durante... perdón, me perdí. Aquel llamado oficial, aquel llamado, ¿no es cierto?, que decimos, la carga del llamado comienza a incomodarnos nuevamente. Aquel llamado inicial, que en el momento de fallar pensamos que había sido un error nuestro, ¿no es cierto?, que habíamos entendido mal, no me llamó a mí, no era así como era la cosa, ¿no es cierto?, vuelve en ese momento a nosotros y vuelve con fuerza y comienza a inquietarnos nuevamente. Durante años Moshe llevó al rebaño al desierto, pero un día estaba insatisfecho y decidió ir más allá del desierto para ver lo que había allá, porque ahora ya podía buscar cosas nuevas. Si están insatisfechos con sus profesiones, con su situación, con lo que sea que están pasando, es el Ruach el que los está inquietando. Esta es una época de inquietación, ¿no es cierto?, porque el Ruach está moviendo a muchos. Entonces no nos resistamos a esa inquietud que nos está colocando. Esta insatisfacción nos puede conducir realmente hasta el fin. Todo aquel que ha sido llamado por Elohim puede testificar que esto ocurrió en el final realmente y solo entonces lo encontramos. Todos tuvimos un llamamiento inicial, cuando Él fue a buscarnos y nos salvó, ¿verdad? Cuando recibimos la salvación. Eso es una cosa. Pero después de eso también recibimos una carga para trabajar en su obra, de alguna forma, ¿no es cierto? Y normalmente nos consagramos con mucho entusiasmo. Quisimos hacer las cosas en nuestra fuerza, fallamos y entramos en el desierto. Finalmente, cuando desistimos de nosotros mismos, allá pensando que ya todos se habían olvidado de nosotros, hasta nosotros mismos, el Ruach comenzó a inquietarnos nuevamente con aquella carga y empezamos a sentirnos insatisfechos con aquel entorno, ¿no es cierto?, que hasta entonces había sido más que suficiente. Entonces fuimos más allá del desierto y lo encontramos a él nuevamente. En verdad, él siempre estuvo con nosotros, Él nunca nos deja, ¿no es cierto? Pero cuando terminamos con el desierto, Él se nos va a manifestar fuera del desierto, se va a mostrar, va a manifestarse nuevamente a nosotros para dar comienzo a una nueva etapa, ahora que realmente estamos listos para ser usados. En el llamamiento de Moshe, ¿quién fue a quién? ¿Fue Moshe a Elohim o Elohim a Moshe?
Yo diría que ambos viajaban, que finalmente se encontraron en cierto lugar. Elohim viajó hasta allí, hasta donde se encontró con Moshe, desde los cielos, y Moshe viajó hacia allí desde el lugar en el que vivía. Esta es la escalera de Jacob nuevamente, ¿no es cierto?, de Jacob, que está conectando los cielos y la tierra, ¿no es cierto? Por lo tanto, resulta difícil decir quién fue a quién en sí. Realmente fue un encuentro, obviamente, programado por el Padre, ¿no es cierto? Según nuestra experiencia, un día nosotros estábamos en cierto lugar y de repente nos encontramos a Elohim nuevamente. Dice, y llegó a Joreb, al monte de Ja Elohim. Joreb era el nombre de una cordillera. Sinaí es el monte de Elohim, ¿no es cierto? Es un pico particular en esta cordillera. Yahweh le dijo a Moshe, sube a mí en el monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con las enseñanzas y mandamientos que he escrito para instruirlos. Así que Moshe y su ayudante Yahoshua se levantaron, y Moshe subió al monte de Ja Elohim, la presencia de Yahweh y su morada en el monte Sinai, ¿sí? Así que este es el monte de Ja Elohim, este es el mismo monte donde más adelante será entregada la ley, ¿no es cierto? Y en este mismo monte Yahweh también se reunió con Elías, ¿no es cierto?, con Elías, y lo comisionó cuando Ahab le informó a Izebel, a Jezabel, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas, ¿no es cierto? Ella lo amenazó y todo lo demás. Él se levantó, comió y bebió, y con las fuerzas de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Ja Elohim. Eso está en Melahim Aleph, lo estudiaremos en su momento, pero es un pasaje bastante conocido por muchos cuando Elías, después de haber visto caer fuego del cielo, como confirmación de todo, se asusta porque Jezabel lo amenaza de muerte. Entonces el fin del desierto está en el monte de Yahweh. Ese es el final del desierto. El fin de nuestra situación resulta ser siempre el monte de Elohim. No obstante, Moshe no sabía que el monte de Elohim se encontraba al final del desierto, ni que era ese, ni nada. Todavía no se sabían estas cosas, ¿no es cierto? Sin embargo, mientras Moshe viajaba despacio con el rebaño, Elohim ya estaba ahí esperándolo. Y le dijo, no te acerques más, quítate las sandalias de los pies, que el lugar donde estás parado es tierra santa. En este pasuk, la tierra santa se refiere a la tierra que el hombre no ha tocado, pero que Elohim sí. Esto indica que el llamamiento de Elohim se produce en un lugar en donde no existe ninguna interferencia humana. El llamamiento de Elohim siempre llega a una persona que se encuentra en tierra virgen, ¿no es cierto? Una tierra que solo Yahweh puede tocar, ¿no es cierto? Eso significa que cada llamamiento genuino ocurre en un punto donde no hay ninguna manipulación humana ni opinión humana tampoco. Si deseamos ser llamados por Elohim, debemos estar en un lugar plenamente reservado para él y por él. En esta tierra santa hay una zarza. Dice, el malaj de Yahweh se le apareció en un fuego ardiente desde el medio de una zarza. Él miró y vio que a pesar de que la zarza estaba ardiendo en fuego, la zarza no se quemaba. La zarza representa varias cosas, como veremos, pero aquí específicamente lo primero, en primer lugar, representa a Moshe, ¿sí? Porque estamos viendo su llamado individual. En este momento, históricamente, desde que lo vemos desde el punto de vista histórico estamos viendo su llamamiento individual. El hecho de que Elohim llamó de en medio de la zarza indica que el lugar de llamamiento de Elohim está dentro de nosotros. Elohim no nos llama desde los cielos, ¿sí? Él llama desde nuestro interior. Algunos pueden preguntarse si este principio se aplica a otros, por ejemplo, al caso de Shaul de Tarso. En el caso de Saúl, él fue llamado por Elohim desde los cielos porque era su primer llamado. Él no era aún salvo. Pero Moshe ya había sido salvo, por supuesto, en su caso en una época de sombra. Ya había sido separado, había pasado por el bautismo de las aguas, había recibido un llamado a los 40 años, donde arrancó por sí mismo, como ya vimos. Ahora estaba siendo llamado por segunda vez porque estaba pronto para ser usado, y ese llamado venía del interior de la zarza, o sea, del interior de Moshe. Nosotros somos zarzas. Nuestra experiencia testifica el hecho de que el lugar del llamado de Elohim se encuentra siempre en nuestro interior. No viene a llamarnos con luces, truenos, ni nada por el estilo por fuera. En la época del Tanaj, el Ruach no había sido aún derramado, ¿sí? Por eso las cosas son sombras. El Ruach estaba sobre cada elegido, lo ungía, ¿no es cierto? Yahweh colocaba a su
su ruaj sobre cada persona que él elegía, ¿sí? Porque todavía no había sido derramado el ruaj para que pudiera estar en el interior. Sin embargo, aquí vemos la mejor de las figuras, la zarza, con el fuego dentro de ella, prefigura justamente el derramamiento del ruaj, como vamos a ver a continuación. Hola Jorge, hola Blanca, bienvenidos. Entonces, perdón, me perdí de nuevo. Si alguno no respondía correctamente al llamado, ¿no es cierto?, a la posición del Ruaj, el Ruaj se retiraba. Por ejemplo, el caso del rey Shaul. ¿Sí? Él fue un ungido y sin embargo el Ruaj se retiró de él. Cosa que actualmente, después del derramamiento, ya eso no funciona más de esa manera, por así decir. Ya no hay temporalidad, ahora es permanente, ¿no es cierto? Y es completamente diferente porque justamente para que el Ruaj entre en nuestro interior tiene que haber la completa aceptación previo arrepentimiento de la persona. Es toda una situación, ¿no es cierto?, completa. No va a entrar en cualquiera, tampoco en cualquiera que no sea salvo ni nada más que diga sí quiero porque de palabra, obviamente. Entonces, en verdad, a pesar de que existía la posibilidad de él retirarse, como vemos, ha habido ejemplos, jamás se retiró de ninguno de los verdaderos elegidos de Yahweh, o sea, los que él determinaba, los que él elegía, no se retiró jamás de ellos. Por eso podemos decir que Moshe también lo tenía en su interior, ¿no es cierto? Porque estaba ungido también, estaba ungido por el Ruaj, por lo tanto estaba en las mismas condiciones prácticamente que cualquiera de nosotros está en la actualidad. Todo aquel que haya sido verdaderamente llamado por Elohim, entonces puede realmente testificar esto. En el principio parecía que Elohim llamaba desde los cielos, siempre estaba afuera en el principio. ¿Por qué? Porque no estaba en nuestro interior, no habíamos sido salvos, ¿sí? Este es el llamamiento, pero el llamamiento para salvación. Verdaderamente después de ese llamamiento, Él entra en nosotros, ¿no es cierto? Después de entrar y de ser salvos, viene el llamamiento para santificación, ¿no es cierto? Y resultó claro en ese momento que Elohim estaba llamando desde dentro de nuestra zarza interior. El Pasuk 2 habla también de una llama de fuego. Esto se refiere a la gloria de la santidad de Elohim. En las escrituras la santidad de Elohim es comparada con el fuego. Cada vez que él llama a alguien, él lo llama en la gloria de su santidad siempre. Al llamar a una persona de esta manera, Elohim lo separa para su santidad. Aparentemente el llamamiento de Elohim se produjo en la parte más lejana del desierto, ¿no es cierto?, como estamos viendo, pero en realidad sucedió en el monte de Elohim, que realmente está fuera del desierto y es particularmente una tierra santa. En el fuego, Elohim llamaba a Moshe, ¿no es cierto? De hecho, Elohim fue la llama de fuego, no es que estaba en el fuego, él era, ¿no es cierto? Porque la voz que llamó a Moshe procedió del fuego. Por lo tanto, era el fuego en sí el que estaba hablando, ¿no es cierto?, que llamaba. Todos tenemos que ver, tenemos que encontrarnos, colocarnos, posicionarnos en ese lugar, si permitimos ser quebrantados para poder salir del desierto, porque lo primero que tenemos que hacer es salir del desierto y subir al monte. Eso es pagar un precio. Entonces el llamamiento de Elohim va a venir sin duda a nosotros. El ser llamado por Elohim no es simplemente un asunto de consagrarnos a Elohim, asistir a una escuela, a un seminario bíblico, ser ordenado después de una graduación, no es eso. El llamamiento no significa nada a los ojos de Elohim, todas esas cosas que hacen los hombres, es algo completamente humano y almático. El llamamiento de Elohim se produce al final de nuestra vida en el mundo, ¿sí? Está relacionado con eso, es en el monte de Elohim, en un lugar en donde no existe interferencia humana, ni de afuera ni propia. Nosotros mismos ya debemos haber sido completamente quebrantados y no estar más apoyándonos en nuestras propias fuerzas. Además somos llamados por Elohim en la gloria de su santidad, ¿no es cierto? Al ver esta zarza ardiente, Moshe dijo, tengo que ir a contemplar esa vista maravillosa, ¿por qué el arbusto no se consume? ¿No es cierto? La zarza representaba a Moshe. Esto indica que todo aquel que es llamado por Elohim debe estar consciente de que no es más que una zarza con fuego ardiendo dentro de él y que este fuego no es otro sino el propio Elohim, ¿sí? El Yahweh desea arder dentro de nosotros y sobre nosotros, pero Él no nos va a quemar. Es decir, Él no nos va a usar a nosotros como combustible. Fíjense, la zarza estaba ahí, el fuego estaba en medio de la zarza y la zarza no estaba ardiendo, no quemaba, no se estaba consumiendo. Pero Él arderá en nuestro interior y solo de esa manera podremos manifestarlo a Él y no a nosotros mismos. Cuando lo dejamos arder en nuestro interior, lo que se ve es la luz de ese fuego, la gloria de ese fuego.
Según Bereshit 3, las espinas representan la maldición que viene por el pecado. Recordemos que lo vimos. Esto indica que como llamado de Elohim, Moshe era un pecador bajo la maldición de Elohim, ciertamente, como lo somos todos. Moshe era una zarza, era un arbusto espinoso. Moshe no era un cedro. Nosotros tampoco somos cedros. Somos zarzas llenas de espinas. El fuego que ardía dentro de la zarza representa la manifestación de la santidad de Elohim, lo repetimos. En Bereshit 3, donde se menciona por primera vez un fuego en las escrituras, habla de una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Este fuego apareció después de la caída del hombre porque comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Esta llama excluyó al hombre del árbol de la vida. Le impidió hasta acercarse al árbol, ¿no es cierto? Le impidió todo contacto. En Shemot 3 se vuelve a mencionar el fuego, pero aquí el fuego no excluye al hombre de nada. Por el contrario, indica que la gloria de la santidad de Elohim debía quemar dentro de Moshe y sobre Moshe, porque él era una zarza, un pecador bajo la maldición de Elohim. Este era el anuncio de que Yahweh descendería, ¿no es cierto?, de los cielos y ardería dentro de los salvos. ¿Cómo la santidad de Elohim puede arder dentro de nosotros? Esto es posible solamente mediante la redención de Elohim, que cumple los requisitos de la santidad de Yahweh, obviamente. Por lo tanto, hoy en día la santidad de Elohim ya no nos excluye del árbol de la vida. Arde en nuestro interior, dentro de nosotros, aunque antes éramos pecadores bajo su maldición. El fuego santo es ahora uno solo con el pecador condenado, ¿no es cierto?, que ha sido salvo, redimido, y aún arde sobre nosotros, ¿no es cierto?, sobre todo los que hemos sido salvos. El hecho de que la zarza ardía sin ser consumida indica que la gloria de la santidad de Elohim debe arder en nuestro interior, pero que no debemos estar agotados, ¿sí? Si un siervo de Elohim está agotado, esto puede significar que él está usando su propia energía para hacer algo por Elohim. Él no desea usar nuestra vida natural como combustible, por eso no desea consumirnos, ¿no es cierto? Si él ardiera dentro de nuestra presencia usándonos como combustible, seríamos consumidos en 2 minutos. Él arderá únicamente usándose a sí mismo como combustible, ¿sí? Él arde y él es mismo el combustible, él es la propia energía. Nosotros hemos de ser únicamente una zarza con el fuego divino que arde dentro de nosotros. ¿Qué es eso? Ser vasos. Creo que Moshe nunca olvidó la visión de esta zarza ardiente. El recuerdo de esta visión debe haber obrado dentro de él para recordarle continuamente que no debía usar su fuerza ni su habilidad natural, ¿no es cierto? Mediante la zarza, la señal de la zarza ardiente, lo que impresionó realmente a Moshe con el hecho de que él era una vasija, un canal por el cual Elohim había de manifestarse. No resulta fácil aprender que no somos más que una zarza para la manifestación de Elohim. Generalmente nuestra carne trata de ponerse un poco más importante, embellecerse un poco, ¿no es cierto? En el transcurso de los años he aprendido una sola lección: trabajar por Elohim sin usar la vida natural como combustible, sino permitir que Él arda dentro de mí, ¿no es cierto? Porque cada vez que yo trato de usarme como combustible, las espinas pinchan, entonces no sirve, así uno se da cuenta. Si él no habla, yo no hablo. Si él no avanza, yo tampoco avanzo. Esa es la forma en la que debemos aprender a andar con él. En estos días hemos visto que todos los hermanos debemos prepararnos para ser reyes y sacerdotes, ¿verdad? Es lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo, lo que implica que cada uno recibirá dones, obviamente, para cumplir la función que le haya sido designada dentro de su ministerio. Todo esto dentro de la novia, ¿no es cierto? No obstante, si deseamos funcionar para el cuerpo de Mashiach, que es la novia, primero debemos ser zarzas ardientes. Aquellos que, como Moshe, no tienen ninguna confianza en sí mismo y que no arden por Elohim conforme a su energía natural, sino que el que arde en su interior es el Elohim propio. Para esto debemos primero haber pasado por el desierto. Desde el momento en el que Elohim llamó a Moshe desde la zarza, Moshe depositó realmente su confianza en Yahweh nuevamente. ¿Sí? Él ya había dejado de tener confianza en sí mismo, pero también la había perdido en Yahweh en su momento, creyendo muy íntimamente, inclusive podemos decir que subliminalmente, que él le había fallado al no respaldarlo en su momento. Esto es algo que nosotros también hacemos normalmente. Pero ahora vio la zarza y creyó nuevamente. Su fe fue renovada y comprendió que no había pasado por castigo, sino por disciplina, y que todo
había sido para prepararlo, para hacer verdaderamente lo que Yahweh deseaba. Ahora sí podía, antes no, no había estado capacitado. Antes había tratado de hacer las cosas y las había hecho mal, ¿sí? Entonces ya estaba pronto para no realizar su propio deseo. Más adelante, cuando los demás se rebelaron en su contra, él no argumentó con ellos, sino que fue a Elohim, cayó delante de él. Al hacer esto, Moshe mostró que él era una zarza ardiente. Mientras Moshe se postraba delante de la zarza, él apareció como un fuego resplandeciente, manifestándose a sí mismo desde el interior de Moshe como la zarza. Que este relato de la zarza nos impresione profundamente y que nunca lo olvidemos. En nosotros mismos no somos nada, somos simples zarzas. Pero Elohim todavía nos atesora y desea manifestarse a sí mismo como una llama de fuego desde nuestro interior. Debemos atesorar el hecho de que Él arde al no poner ninguna confianza en lo que somos conforme a nuestro hombre natural. Nuestro hombre natural, con su energía, fuerza, habilidad, voluntad, todo, debe ser aniquilado y olvidado. Nuestra habilidad y fuerza no significan nada. ¿Qué puede hacer una zarza? Nada. Ni siquiera sirve para construir muebles. Algunos se consideran capaces, pero finalmente se dan cuenta de que no son más que zarzas inútiles. Todos debemos tener esta visión de nosotros mismos. Le damos gracias a Elohim porque Él nos visita, permanece con nosotros y arde en nuestro interior. La llama divina arde dentro de nosotros y se manifiesta al mundo, pero nosotros mismos no somos consumidos. Después de que Elohim llamó a Moshe y lo envió a Faraón, no fue Moshe sino Elohim mismo el que lo hizo todo y que fue glorificado. Moshe no tenía ninguna arma, él solamente tenía una vara. Con esa vara él se fue a Faraón según la orden de Elohim y Elohim hizo todo. Por lo tanto, la gloria fue manifestada no para Moshe, sino siempre para Elohim. Solamente de esa manera puede ser manifestada para Elohim la gloria. Cuando Moshe intervino y mató al egipcio, si hubiera sido alguna gloria, era gloria para Moshe, no era gloria para Elohim. Entonces no sirve cuando nosotros tratamos de hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Solamente traemos muerte y no le traemos gloria. Dentro de Moshe y sobre él entonces se manifestaba la gloria de Elohim. Por eso Yahweh le dijo, mira, yo te pongo en el papel de Elohim para el faraón, te pongo como Elohim, serás Elohim para faraón, dice Shemot 7. Yahweh estaba enviando a su mensajero, es un enviado, ¿sí? Es un malaj, en cuanto a la función que está ejerciendo, y se estaba colocando a sí mismo dentro de Moshe para que él lo representara ante el mundo. Esa es la forma, ¿sí? Cuando Moshe hablaba a Aarón, hablaba a partir de Moshe, Moshe a partir de Yahweh, era Yahweh mismo el que estaba parado frente de Faraón. Moshe sería entonces el propio Elohim para el Faraón. Todos debemos ser llamados como Moshe. Tarde o temprano todos vamos a contemplar la misma visión que recibió Moshe en el capítulo 3, es decir, la visión de una zarza que arde sin ser consumida. Nosotros necesitamos ver esa visión. Esta visión debe ser grabada sobre nuestro ser. Entonces cada vez que toquemos la obra de Elohim o el servicio de la congregación, tendremos el recuerdo de que no somos más que una zarza. Un día todos vamos a estar conscientes de eso. Hemos visto que la zarza simboliza a Moshe, ¿no es cierto?, como aquel que ha sido llamado por Elohim. A los ojos de Elohim, Moshe era una zarza ardiendo con la gloria de Yahweh, pero una zarza al final, ¿no es cierto? Pero la zarza ardiente de Shemot no se refiere únicamente a Moshe como individuo, sino también a los hijos de Israel como entidad corporativa. Tenemos una zarza corporativa. Acá el pueblo de Elohim, los hijos, incluía a aquellos que eran débiles y a aquellos que eran fuertes, a todos. ¿Sí? Moshe era solamente una persona entre el pueblo corporativo de Elohim. ¿Sí? Para Elohim la zarza ardiente no era solamente un individuo, sino también un pueblo corporativo. Esta es la planta que va a comenzar a crecer y de donde sale es una zarza que no sirve para nada, es un arbusto espinoso, maldito. Como individuos, todos somos los Moshe de hoy, ¿no es cierto?, llamados a ser reyes y sacerdotes, pero también formamos parte de la congregación como la zarza corporativa. Y si no vemos esa parte y no trabajamos para ella, vamos a seguir estando en el desierto. Muchas personas siguen estando en el desierto, aun cuando creen que ya han salido o que están trabajando o no. Si no hay unidad en la novia y no hay trabajo corporativo, simplemente no va a haber crecimiento de la planta. Israel llegó a convertirse en ¿qué?
en un montón de plantas sueltas, no, evidentemente se llegó a convertir en una nación después de todo un gran trabajo de Yahweh, ¿no es cierto? Disciplinándolos y haciéndolos crecer y todo lo demás. Sin embargo, fue todo un crecimiento corporativo. Lo individual fue a parar todo a lo corporativo. No se habla más después de individuos, con algunas excepciones que son representaciones generalmente de Mashiach, ¿sí? No se habla más de individuos, sino que se habla de un cuerpo orgánico que es el pueblo de Yahweh, ¿no es cierto? Al tratar con su pueblo, los hijos de Israel, ¿no es cierto? Yahweh tenía una meta: obtener una morada apropiada. Ya lo hemos dicho muchas veces. Esto lo hemos hablado ya tantísimas veces en el libro de Bereshit. Devarim 33 habla de Elohim como aquel que habitó en la zarza. Esa es la traducción literal, ¿no es cierto? Esta palabra escrita por Moshe indica que Elohim poseía esta zarza ardiente como su casa, porque él estaba habitando, ¿sí? Su morada era. ¿Quién habría pensado, ¿no es cierto?, algún día que la habitación de Elohim en la tierra sería una zarza, ¿no? Podría haber cedros del Líbano, ¿no es cierto?, grandes plantas, y sin embargo él eligió una zarza maldita. Es porque todos somos zarzas con espinos, lo que produce la tierra desde la caída. Moshe debe haberse dado cuenta de que la zarza ardiente que él vio cuando Elohim lo llamó era un símbolo de él mismo. En la época de Devarim 33, Moshe se consideraba a sí mismo como una zarza. Sin embargo, para Elohim, él era el hombre de Elohim. Y así está citado en Devarim 33, en el Pasuk 1. En el aspecto individual, Moshe era una zarza. En el aspecto corporativo, los hijos de Israel eran una zarza. Quiero que lo veamos porque hoy continúa siendo la misma cosa, ¿sí? La novia, o sea, todos nosotros, cada uno es una zarza que formamos parte de una zarza mayor. Si Elohim no mora en nosotros, estamos acabados. Sin él no somos más que zarzas comunes, sin fuego dentro, no somos nada. Podemos ser damas y caballeros cultos, ¿sí? Muy profesionales, ¿no es cierto? Bien adiestrados y lo demás, pero vamos a seguir siendo zarzas porque nuestra naturaleza caída está relacionada con las espinas y con la maldición. Y por mucho que la mona vista de seda, mona queda. Al referirse a Elohim como aquel que moraba en la zarza, el corazón de Moshe debe haber estado lleno de agradecimiento realmente a Elohim. Durante los últimos 40 años de su vida, Moshe sabía que él no era más que una zarza, ¿sí? Estamos hablando de los 80 a los 120. Pero él sabía también que Elohim estaba con él. Todos debemos darnos cuenta de eso. Es mucho más maravilloso ser una zarza, pero tener el fuego de Elohim ardiendo en nuestro interior. ¿Qué nos importa lo que seamos nosotros si su fuego arde en nuestro interior? Cuando tenemos un ruaj apropiado delante de Elohim, sabemos que somos una zarza. Sabemos que aún nuestras virtudes naturales, como la bondad, la humildad, la paciencia, cosas que nosotros podamos tener naturalmente, son espinas. Son espinas y nada más. A veces podemos sentir que debemos realmente postrarnos delante de Yahweh y confesarle lo lamentables que somos, porque no encontramos nada bueno en nosotros. Mientras Moshe bendecía a los hijos de Israel, probablemente se sintió de esa manera. El sentir que tenía Moshe era entonces, en la época en que escribió Devarim, mucho más profundo, más tierno, de que todas estas cosas, porque él entendía que él mismo era una zarza quemada por la gloria de Elohim, ¿no es cierto?, ardiendo en la gloria de Elohim. Hoy en día nosotros, los creyentes de Mashiach, no somos solamente pecadores salvos por gracia, sino zarzas ardiendo con el fuego de la gloria de Elohim, la novia. Por eso es que somos lámparas, ¿sí? Moshe se daba cuenta de esto. Él sabía que él personalmente y los israelitas corporativamente eran una zarza. Debemos ver que existe un lazo entre Bereshit 3 y Shemot 3. En los dos capítulos vemos la espina y el fuego. La espina de Bereshit 3 indica que el hombre está bajo maldición. A Adán le dijo: como hiciste lo que te dijo tu esposa y comiste del árbol que te ordené que no comieras, el suelo queda degradado por tu culpa. Con duro trabajo comerás de él todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá, dice Bereshit, ¿no es cierto?, en el capítulo 3. Y la llama de fuego indica que el hombre está excluido de Elohim como el árbol de la vida. Luego, Yahweh Elohim dijo: ahora que el hombre ha llegado a ser uno como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, si alarga la mano y toma del árbol de la vida y come, vivirá para siempre. Por eso Yahweh Elohim lo expulsó del huerto de Edén para que labrara el suelo de donde había sido sacado. Echó al hombre y puso al oriente del huerto de Edén los querubines y la llameante espada giratoria para cerrar el camino del árbol de la vida.
Entonces, según Bereshit 3, las espinas provienen de la maldición causada por el pecado. Por lo tanto, las espinas simbolizan al hombre caído bajo la maldición. Inmediatamente después de que la maldición fue pronunciada, se colocó una espada flameante, ¿no es cierto?, ardiente, al este del jardín para guardar el camino del árbol de la vida. Por lo tanto, el pecado introdujo la maldición y la maldición trajo la llama de fuego. La función del fuego en Bereshit 3 consiste en excluir a los pecadores del árbol de la vida, es decir, de Elohim como la fuente de vida. Si las escrituras hubieran terminado con Bereshit 3:24, nuestra situación no habría tenido esperanza jamás. Según los capítulos 1 y 2 de Bereshit, fuimos creados específicamente para recibir a Elohim como vida. El hombre creado por Elohim fue colocado frente al árbol de la vida. Entonces, en el capítulo 3 vino el pecado, el hombre cayó bajo una maldición, el fuego de la santidad de Elohim excluyó a los pecadores malditos y les impidió tener un contacto directo con Elohim como el árbol de la vida. Pero la situación del hombre en Shemot 3 es muy diferente de la de Bereshit 3. En Shemot 3 la espina maldita se convierte en el vaso de Elohim y la llama de fuego se hace una con la zarza. Mediante la redención que es representada por el cordero muerto y ofrecido a Elohim por los hombres caídos en Bereshit 4, la maldición ha sido quitada y el fuego se ha hecho uno con la espina. Vemos la realidad de este cuadro en Galutia. El Mashiach nos redimió de la maldición de la Torah al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel a quien cuelgan de un madero, para que la bendición de Abraham llegara por el Mashiach Yeshua a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Eso está en el capítulo 3. Por lo tanto, según estos pasukim, la maldición ha sido quitada y el Ruach, el fuego, no fue dado. Hechos en el capítulo 2 indica que el Ruach derramado es representado por las lenguas de fuego, ¿verdad? Este derramamiento del Ruach como fuego fue predicho por Yeshua, que dijo, yo he venido a encender un fuego en la tierra, y qué más quiero si ya está encendido, dice Lucas en el capítulo 12. En el día de Pentecostés de Shavuot, ¿no es cierto?, el Ruach prometido, dado por medio de la redención de Mashiach, que removió la maldición, bajó sobre los discípulos en forma de fuego. Este fuego ya no nos excluye de Elohim, por el contrario, es la llama de la visitación de Elohim, ¿sí? Este no es el bautismo del agua, que es para salvación, es el bautismo de fuego, que es para santificación, es el llamamiento a caminar y a trabajar para la edificación, es decir, su casa. Al considerar eso a la luz del cuadro de Shemot 3, vemos que la espina y la llama son una. Pueden también, no es que sea un requisito solamente para los más caminados. De hecho, la mayoría no consigue ver la profundidad, es decir, la maldad propia realmente, a menos que hayan sido quebrantados y enfrentados con sus verdaderos yo. Mucha gente no ha sido aún enfrentada a sí misma, se niega a enfrentarse, se niega a verse completamente, y por ese motivo muchos no han sido completamente quebrantados. Si alguien ha seguido a Elohim y ha experimentado algún éxito en su vida creyente, quizás secretamente se considere a sí mismo como un santo, ¿no es cierto? Normalmente nuestra alma tiende a ensalzarnos a nosotros mismos. Como María, que es más espiritual que los otros creyentes, que otros que han comenzado después, a veces únicamente. No es que sean mejor ni menor, ¿no es cierto? Es como compararse un adulto con un niño, más o menos, ¿no es cierto? No obstante, debemos estar conscientes de que seguimos siendo una salsa llena de espinas, y que lo único que tenemos de loable en nuestro interior es solamente un fuego que no somos nosotros. El fuego está dentro de la salsa, no la ha reemplazado, no la ha cambiado. Seguimos teniendo nuestro viejo hombre en nuestro interior, ¿no es cierto? Seguimos siendo la salsa espinosa, y aunque tenemos un tesoro incalculable en nuestro interior, nosotros no somos ese tesoro. Que queden claros, nosotros somos los vasos de barro que contienen el tesoro. Comprender esto tampoco nos disculpa de seguir pinchando, ¿tá? Que quede claro, no nos disculpa decir, bueno, soy una salsa, entonces pincho. No se trata de eso. No debemos considerarnos a nosotros mismos como muy maravillosos, y tampoco debemos admirar demasiado a otros en la misma medida, ¿sí? Todos seguimos siendo zarzas, y lo único que podemos admirarnos unos de otros es la medida del fuego que esté brillando en nuestro interior.
Si nos parecemos a Moshe, al hombre de Elohim, ¿no es cierto?, como es llamado, vamos a tener una conciencia doble. Por un lado vamos a estar conscientes del hecho de que somos zarzas, ¿sí? Pero por otra parte vamos a estar conscientes de que la gloria de Elohim mora en nuestro interior como una llama ardiente. Y esa es la parte que no podemos menospreciar nunca, ni permitir que otros menosprecien, ¿sí? Moshe se convirtió en un hombre de Elohim pero él mismo todavía se consideraba a sí mismo como una zarza. Y en este mismo principio, la gloria de Elohim moraba entre los hijos de Israel y hizo entre ellos su morada gloriosa, pero ellos seguían siendo una zarza, aunque una zarza corporativa. Como zarza individual, Moshe fue redimido, fue santificado y fue transformado, ¿sí? Algunos se van a preguntar qué base tenemos para afirmar que Moshe fue transformado. Las palabras transformado, transformación realmente no se encuentran en los escritos de Moshe, ¿no es cierto? Pero en los libros que él escribió revelan el hecho de que él fue realmente transformado. Hemos señalado que según Devarim 33, ¿no es cierto?, Moshe era un hombre de Elohim. Esto indica realmente la transformación, no tiene nada que ver con aquel Moshe que mató a un egipcio, ¿no es cierto? Aparte del proceso de transformación, ¿cómo pudo Moshe, un hombre tan fuerte y activo en su vida natural, convertirse en un hombre de Elohim, ¿no es cierto? Él pudo llegar a ser esa persona únicamente por medio de la transformación. La transformación siempre viene por medio del quebrantamiento. Un ejemplo de la transformación de Moshe fue esa experiencia con Elohim en la cumbre del monte, ¿no es cierto? Después de que Moshe estuvo con Elohim en el monte durante 40 días, su rostro resplandecía porque la llama de fuego de Elohim había ardido dentro de él, ¿no es cierto? Moshe era como un acero echado al fuego y conservado allí hasta que el acero se hace incandescente, como una espada, ¿no es cierto?, que se coloca en el fuego y se pone al rojo vivo, ¿no es cierto?, hasta que es retirada del fuego y esa incandescencia va desapareciendo poco a poco. Cuando Moshe estaba en la cima del monte, la gloria de Elohim ardía dentro de su ser. Cuando él bajó del monte, su rostro resplandecía. Por lo tanto, cuando Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moshe, he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, dice en el capítulo 34. ¿Acaso no es esto una señal de esa transformación? Fue ciertamente una indicación que mostraba la transformación por la cual pasó Moshe. Según el adiestramiento que él recibió en el palacio, ¿no es cierto?, en el palacio egipcio, Moshe pudo haberse convertido en un experto en todo el conocimiento egipcio, ciertamente. No obstante, debido a la redención, llamamiento, santificación y transformación que él recibió, finalmente se convirtió en un hombre de Elohim que brillaba delante del mundo. Como siempre, estas cosas son sombras escritas para nosotros. No esperemos andar brillando como lamparitas ni tener ese tipo de manifestación, ¿no es cierto?, ante el mundo. No busquen señales, ese tipo de cosas físicas, ¿no es cierto?, porque las que las buscan son los judíos, como está escrito. Porque los yahuditas piden señales y los griegos buscan sabiduría, dice Corintillín Aleph en el capítulo 1. Revelar y restaurar, ¿no es cierto? Y muchos paganismos también, sí, que tampoco eran reconocidos por todos, ¿sí? Si el error del mundo es creer que todos los cristianos son católicos, porque ese es el error del mundo. Cuando alguien dice, habla de cristianismo, te empieza a hablar de catolicismo y dice, pero hay otros, no son todos católicos, ¿no es cierto?, los cristianos. Ah, no sé, no importa, ¿no es cierto? Pero no es así. Pero sin embargo, este es y ha sido y es y permanece también el concepto de la mayoría de los que se dicen creyentes, ¿no es cierto?, no importando cuál haya sido realmente su paso por el cristianismo. Siempre se termina relacionando con el catolicismo de una manera que es un poco extraña. Pero en todas las épocas él se guarda su remanente de sana doctrina, ¿sí? Insisto, sana hasta donde él permite que sea revelada, porque la revelación es progresiva. Entonces, nadie ha tenido nada perfecto todavía, ni siquiera nosotros, porque todavía tienen que venir más cosas. Así que no pensemos que estamos en la perfección, porque eso no es real. Y muchas cosas que el cristianismo show de la actualidad cree que son verdades cristianas eternas, no son sino novedades que los buenos creyentes verdaderos no aceptaron nunca. Son cosas novedosas. Hay mucho, pero mucho de lo que la gente hoy cree que esto ha sido así desde siempre, la cristiana, que no era así, nada que ver. No tiene nada que ver, son cosas nuevas, ¿no es cierto? En este sentido, el cristianismo, es decir, Efraín, ¿no es cierto?, a pesar de sus contaminaciones, es el único que ha comprendido estas verdades suyas, ha conseguido realmente extraer muchas riquezas, aunque también fallaron en no verse a sí mismos, sino como
un agregado de último momento, en vez de comprender que siempre fueron parte del proceso, ¿no es cierto? Efraín tiene un problema de amnesia bastante grave, y ha sido una parte tanto o más culpable que su hermana, pero eso no lo quieren ver y quieren decir, bueno, ya que nos fuimos a los gentiles, empezamos de cero. No es así, son los mismos siempre, ¿no es cierto? A pesar de que muchos de ellos han comprendido algunas de estas cosas en su simbología, ¿no es cierto? Y las descubrieron y las han aplicado, fallaron y continúan fallando en negar a Mashiach, hablo de los hermanos, ¿no es cierto? Y pretender aplicar todas estas cosas a un Israel terrenal, ¿no es cierto? Esa es la visión de los judíos, que han aplicado todo a la tierra, al reino de Israel, la nación de Israel, los individuos y nada más, ¿no es cierto? No han conseguido comprender todas estas cosas de un Yahweh que pretende arder en el interior de las personas, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ese motivo sus interpretaciones espirituales son de corto vuelo. Lamentablemente esto es real. En la mayoría, estamos hablando de los no creyentes, ¿no es cierto? Ya los que realmente creen las dos partes de forma correcta consiguen unir los dos conocimientos y se da una comprensión mucho más elevada, ¿no? No es verdad. Pero en lo separado no funciona de esta manera las cosas, lamentablemente. Entonces, sus interpretaciones normalmente son bajas, no pueden elevarse demasiado, no se elevan de la tierra porque no quieren salir de la tierra, ¿no es cierto? Ya que jamás pueden tocar puntos como salvación, santificación, redención y tantas bellezas que han sido realizadas por Mashiach. No pueden, porque todo lo tienen que hacer por sí mismos, y lo que hagan por sí mismos no lo pueden amplificar tanto, porque si no se estarían exaltando a sí mismos demasiado, y tampoco consiguen. Entonces todo queda en una cosa muy apagada, ¿no es cierto?, por así decir. Ellos siguen considerando las sombras como la realidad. Y esto es algo de lo que van a tener que despertar realmente, algo que los ilumine, porque si bien ellos carecen de esta comprensión, sí han sido los guardianes de las cosas antiguas, de cualquier manera han sido los guardianes. Y a la luz de sus explicaciones acerca de tradiciones, hoy, los que venimos de un trasfondo gentil, que nos hemos olvidado de todas esas cosas, las perdimos, obtenemos una corrección correcta de muchas cosas que aparecen en las escrituras y que han sido muy mal interpretadas a través de los siglos por los cristianos, ¿sí?, que no tenían el conocimiento y la comprensión de lo que eso significaba. Entonces interpretaban cualquier cosa. Hay algunas cosas que son fantásticas, ¿no es cierto? Sí, las interpretaciones son bastante delirantes. Entonces, como podemos ver, cada una de las casas tiene su valor y su función, y la verdadera riqueza está en trabajar unidas, algo que en breve nuestro Adón Yahshua realizará cuando las dos zarzas se unan en una sola. Entonces, volviendo a los elementos cruciales que mencionábamos, estos incluyen la redención, la santificación y la transformación, que es algo que todos debemos ver. Moshe fue redimido, santificado y transformado, y no porque haya sido un justo, un tzadik, ¿no es cierto?, sino porque Yahweh hizo todas las cosas. Hoy en día nosotros hemos sido redimidos y estamos siendo santificados y transformados también. Moshe se convirtió en un hombre de Elohim, y también estamos llegando a ser hombres y mujeres de Elohim. Esa es la idea, ese es el camino, ¿no es cierto?, al cual apuntamos, conforme a la revelación tanto del Tanaj como del Berit Hadashah. Nosotros como creyentes en Mashiach nos estamos convirtiendo aún ahora, nos estamos convirtiendo en hombres mezclados con Elohim, algo que solo seremos en plenitud después de nuestra redención, como ya sabemos. En la restauración de Elohim no nos preocupa conseguir mucha gente. Lo que nos interesa es la experiencia genuina de la transformación. O sea, las personas podemos decir muchas cosas, pero solamente los frutos son los que demuestran si lo que se dice es verdad o no, ¿no es cierto? Entonces no buscamos la cantidad, sino la calidad. Eso es a lo que todos debemos apuntar como creyentes. No buscar la cantidad, no buscar los números como hacen los cristianos, que buscan grandes iglesias y están todas muertas. Lo que buscamos es cosa viva. No estoy interesada en un grupo numeroso, sino en un grupo que interactúe verdaderamente, que esté comprometido en edificarse y edificar a la novia, que es lo que estamos empezando a ver a partir de ahora. Estoy contenta porque realmente trabajamos bajo la llama divina. Es él el que está guiando a todo, ¿no es cierto? La llama nos transforma, nos hace diferentes en disposición
con respecto a las personas mundanas que éramos antes. No somos iguales que antes, estamos inquietados por la llama, ¿no es cierto? El elemento de Elohim está ardiendo realmente en nuestra naturaleza y por esa razón nos estamos convirtiendo en hombres y mujeres de Elohim. Este es el significado de ser una zarza ardiente en un sentido individual. Conforme a nuestra naturaleza todavía somos una zarza, ¿no es cierto? Pero según la llama de Elohim dentro de nosotros somos personas transformadas, no somos la misma zarza de antes. Por una parte somos una zarza, pero por la otra somos personas de Elohim. Y Él nos ve de esa manera. Los hijos de Israel eran en sí una zarza corporativa, como dijimos. Como tal, fueron redimidos como zarza corporativa. Y cuando en tiempos venideros tu hijo te pregunte ¿qué significa esto?, les dirás: fue con mano poderosa que Yahweh nos sacó de Mitzrayim, la casa de servidumbre. Cuando el faraón rehusaba tercamente dejarnos ir, Yahweh mató a todo primogénito en la tierra de Mitzrayim y los primogénitos, tanto de hombre como de bestia. Por eso yo sacrifico a Yahweh todo fruto macho del vientre, pero redimo a todo primogénito entre mis hijos. Y así será como señal sobre tu mano y como símbolo en tu frente de que con mano poderosa Yahweh nos libró de Mitzrayim. Dice Shemot 13, 14, 16, ¿no es cierto? Santificados, dice también: conságrame todo primogénito, hombre o bestia, el primer fruto de todo vientre entre los israelitas es mío. Dice en el capítulo 13 de Shemot. O sea, somos todos santificados y transformados y edificados en el resto del camino, ¿no es cierto? Todavía estamos en las sombras, porque no todo ha sido cumplido, pero son unas sombras, por así decir, más avanzadas que las sombras de la antigüedad, ¿no es cierto? Quizá cueste trabajo creer que los hijos de Israel fueron transformados. Cuando yo era joven también me costaba un poco creer esto, y más aún bajo la retorcida enseñanza cristiana de la teología del reemplazo, ¿no es cierto? Que me hacía mirarlos como al hijo del vecino, ¿no es cierto? Y no como un reflejo de mí misma, y mucho menos como siendo parte de ellos, ¿no es cierto? Pero hoy el Ruach en su restauración me ayudó a verme a mí misma como parte de ellos, pero un hecho muy superior aún a todo esto, a ver al pueblo de Elohim como Él lo ve. El pueblo de Yahweh es todo el cuerpo a través de todas las épocas, lo acepten o no sus miembros, y poco interesan las opiniones humanas al respecto de si fulano o mengano, eso no es parte de él, porque eso lo decide Yahweh, es Él el que determina, ¿no es cierto? No somos nosotros los que podemos tomar ese tipo de decisiones, ni los que tenemos el conocimiento necesario como para tomarlo, ¿no es cierto? A veces nos pueden parecer cosas que pueden estar radicalmente equivocadas, mejor no meternos en ese tipo de postura, ¿no es cierto? Por eso que algunos que andan declarando maldiciones unos contra otros, que eso es lo que hacen normalmente los cristianos y los judíos unos con otros, y lo han hecho a lo largo de toda la historia, maldecirse unos a otros, ¿no es cierto? Y por supuesto los dos al resto del mundo también. La verdad es que lo que interesa en sí es cómo Yahweh ve a su pueblo, ver las cosas a través de sus ojos. Cuando Balak contrató a Balaam, ¿no es cierto?, para maldecir a los hijos de Israel, en lugar de maldecirlos, los bendijo, ¿no es cierto? No una, sino varias veces, porque Yahweh le impedía maldecirlos. Finalmente, Balaam explicó a Balak cómo eran las cosas. Yahweh se le manifestó a Balaam y puso palabras en su boca diciendo: regresa a Balak y háblale así, ¿no es cierto? Explícale por qué no pudiste hacer, ¿no es cierto?, esa maldad. Nadie ha visto iniquidad en Jacob, ni ha percibido perversidad en Israel. Yahweh su Elohim está con ellos, y la aclamación de su rey en su medio. El que los libertó de Mitzrayim está a favor de ellos como cuernos de toro salvaje. Mira, no hay augurio contra Jacob, no hay adivinación contra Israel. A Jacob se le dice de una vez sí, a Israel lo que él ha planeado. Como ahora se ha dicho de Jacob y de Israel, esto lo ha hecho Elohim. Eso está en Bamidbar, en el capítulo 23 y 21, ¿no es cierto? Además de esto, en el capítulo 24, Bilam dijo: qué bellas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Según nuestro pasukim, Elohim no vio iniquidad ni perversidad en Israel. Eso fue lo que él aseguró, ¿sí? Cuando vinieron nosotros a decir: mirá lo que hicieron, mirá qué malos que son, vamos a maldecirlos, y Elohim dijo: no hay iniquidad en ellos. ¿Cómo es esto? ¿Podemos recordar todas las que se mandaron a través del desierto? O sea, estamos hablando de un pueblo que estaba en constante rebelión en su contra. Estaban todo el tiempo mandándose alguna, ¿no es cierto? Pero él afirmó que solo veía cosas hermosas, agradables, bellas, y que no veía iniquidad alguna en este pueblo.
pasa exactamente lo mismo con la congregación hoy. No digamos que la congregación está en una condición lamentable, que está muerta, ¿sí? Cuanto más afirmamos esto, más nos ponemos bajo una maldición, nosotros y a ella misma. Pero si alabamos a Elohim por la vida de congregación, porque nos ha traído a ella, porque la está edificando, aunque no vemos las semillas que germinan, porque germinan bajo tierra, ¿sí? Y hablamos bien acerca de ella y agradecemos por las situaciones en las que coloca a cada miembro, ¿no es cierto? Y a la propia congregación en su conjunto, porque lo que afecta a cada miembro debemos comprender que afecta a toda la congregación, a toda la novia, ¿no es cierto? Nos colocaremos bajo la bendición de Elohim, nosotros y toda la congregación, obviamente, la novia. Entonces debemos ver a la novia como Él la ve. ¿Cómo Él la ve? Sucia, tirada por tierra y llena de basura y porquería, como puede llegar a ser vista si lo miramos con los ojos humanos en nuestro momento o en cada momento de la historia. No, Él no la ve así, Él la ve gloriosa y llena de piedras preciosas, ¿sí? En su etapa final. Ciertamente no porque esa etapa ha llegado, sabemos perfectamente, sino porque es su voluntad que así sea, y para eso trabaja desde la caída, y su palabra no volverá a Él vacía. Debemos ver a la novia no como lo que es en la actualidad, ¿sí? A pesar de que no negamos ver eso, pero a pesar de que vemos eso, tenemos que verlo como aquello en lo que se va a convertir, no gracias a nuestras torpezas, a nuestras caídas, sino a su voluntad y su trabajo en las piedras, porque Él trabaja en las piedras, y cuanto menos nos resistimos, más rápido va ese trabajo. Por eso mismo, a pesar de los inconvenientes, trabajar más duro para su obra, ¿sí? Justamente porque de esa manera estamos negando la realidad, que no es lo que Yahweh ha dicho que será. Y eso es lo que importa. Esto es aceptar su disciplina realmente, ¿no es cierto? De esta manera aceptamos su disciplina y trabajamos para el crecimiento de la novia al mismo tiempo. Ciertamente todo el tiempo nos surgen malas circunstancias, malas cosas. Nos afecta, Hasatán nos ataca todo el tiempo, sobre todo cada vez que empezamos a encaminarnos, ¿no es cierto? Esto estaba diciendo justamente de todas las trabas que nos pone Hasatán cuando empezamos a arrancar en el buen camino, en el correcto camino. Cada vez que arrancamos en el correcto camino, Él nos empieza a poner trabas y cosas. Eso es lo que nos pasó a todos cuando fuimos salvos, ¿no es cierto? Cuando fuimos salvos parece que todo se nos cayó encima, de repente empezó a funcionar todo mal, justamente porque él trata de hacernos creer que estamos tomando la decisión equivocada. No podemos aceptar eso y no podemos aceptar que la novia está funcionando mal. Tenemos que duplicar los esfuerzos para trabajar para su crecimiento. Esto no es una doctrina, ¿sí? Esto es un testimonio que puede ser confirmado por las experiencias de todos. Una vez que se pasa a través de el valle de sombra de la muerte, siempre el sol vuelve a salir y la obra creció en vez de haberse detenido. Parecía que estaba detenida, pero no lo estaba para nada. Cada vez que la obra comienza a prosperar, Hasatán interviene indefectiblemente trayendo problemas a los Kadoshim. Si tropiezan y se van a resolver sus problemas abandonando la tarea de la novia que está le están dando la victoria al enemigo no le interesan las cosas del mundo, en el fondo son recursos y nada más. Entonces son los recursos con los cuales nos distrae. Entonces dice, no, mira el problema que hay acá, vayan a resolver ese problema, vayan allá para resolver las cosas que están. Y entonces ¿qué es lo que está haciendo? Está ganando porque está justamente separando a la gente de la obra verdadera del Padre. Esa siempre ha sido la artimaña de Hasatán, distraernos con las cosas del mundo que nos afectan realmente. Nadie dice que no afecten, nos afectan tanto como a los esclavos israelitas nos afectaban en Mitzrayim en su momento, nos afectan de la misma manera, duelen de la misma manera, nos complican la vida de la misma manera, y sin embargo no se puede dejar de edificar a la novia por eso, porque si no perdemos todo. Porque realmente a lo que a Hasatán le interesa no es sino sacarnos de la edificación de la novia. Entonces, si le escuchamos a él con todas esas cosas, esos engaños en los cuales nos envuelve, estamos creyendo en las acusaciones de Hasatán acerca de nuestra situación caída, ¿no es cierto? Pero ya es Yahweh mismo el que nos justifica, y es Él el que dice que no hay iniquidad en su pueblo. Él no ha visto iniquidad en nosotros, por lo tanto no acepta la posición de Hasatán. Si nosotros le aceptamos, estamos descreyendo de lo que Yahweh dice y creyéndole al enemigo.
¿Quién podrá acusar a los escogidos de Elohim cuando Yahweh es quien los declara inocentes? ¿Quién los condenará cuando el Mashiach Yahshua fue el que murió? Y no solo eso, sino que también resucitó y además está a la diestra de Elohim y también intercede por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor del Mashiach? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como está escrito, por tu causa estamos expuestos a la muerte todo el tiempo. Se nos cuenta como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanillín en el capítulo 8. A veces cuando estoy desilusionada de la congregación y no pienso positivamente en cuanto a ella, Elohim dentro de mí me advierte que debo tener cuidado, que debo usar sus ojos y no los míos, ¿sí? Oja, Satán se va a aprovechar de mi mala postura. Inmediatamente le pido a Elohim que me limpie y empiezo a declarar lo maravillosa que es la congregación realmente, porque empiezo a ver las piedras preciosas en las que todos seremos transformados. Aunque la congregación me cause algunos problemas realmente, yo sigo amándola. ¿Cuál es la palabra correcta acerca de la congregación? ¿La nuestra o la de Elohim? ¿Quién es el que puede determinar correctamente la situación en la que estamos? En la eternidad, la palabra Elohim resultará ser la correcta, porque en la eternidad la congregación será maravillosa, gloriosa, será trascendente, perfecta, absolutamente limpia, sin nada, ¿no es cierto? Y para eso es que Él está trabajando. Si nosotros, en realidad, ni siquiera trabajamos, nosotros dejamos que Él haga con nosotros lo que puede hacer, porque siempre estamos complicando las cosas, siempre estamos escapándonos, ¿no es cierto? Y eso es lo que debemos dejar de escaparnos y tratar de colocarnos en sus manos para que Él nos utilice positivamente. Todas las acusaciones del enemigo acerca de la congregación son mentiras. Así que decir que la novia es deplorable o que está muerta o que no está avanzando es declarar una mentira diabólica, aunque nuestros ojos vean eso. No importa lo que veamos. La situación aparente de la novia es una mentira, porque todo lo que estamos pasando en esta burbuja de tiempo en la que vivimos es aparente y la única realidad es la eternidad. Esa es verdaderamente la verdad de todas las cosas. Una mentira decir que la congregación está fría, está muerta, no está funcionando, está deplorable, ¿no es cierto? La novia es elevada y es muy viviente y está conformada por piedras preciosas, ¿sí? Está llena de la vida del Padre y del Hijo. Así que damos gracias a Yahweh que nos ha mostrado estas cosas, ¿no es cierto? Me mostró estas cosas cuando estaba tropezando con la desilusión y me dio esta palabra acerca de Bilam. Esta palabra cambió radicalmente mi concepto acerca del estado actual de la novia, porque yo no la veo muchas veces de la forma correcta, porque mis ojos de carne no ven todas las cosas que Él ve. Pero Él dice que la ve de una cierta manera, y aunque yo no llego a ver, yo tengo fe en que lo que Él dice es verdadero. Esa es la postura que necesitamos tener. Así que espero que cambie la postura de todos también, ¿no es cierto? No solo respecto de la congregación corporativa, sino también de nosotros mismos, como piedras individuales, porque al final de cuentas los trastornos Él los coloca a las piedras individuales. Y de esa manera, cuando las piedras se retiran del edificio, el edificio se viene abajo. Los hijos de Israel pudieron ser una zarza corporativa porque habían sido transformados y edificados realmente. Elohim afirmó que eso, a pesar de que el proceso no estaba terminado, ni lo está todavía aún hoy, ¿sí? Porque todavía estamos en el proceso, ¿sabes? Seguimos caminando, y debemos estar de acuerdo con Él, porque Él lo dijo. Acabó, no podemos estar discutiendo lo que Él dijo. Él dijo que es perfecto, Él dijo que no hay iniquidad, entonces es así la cosa. De manera que veamos que la zarza finalmente se va a convertir en el olivo de Israel. Esa es la transformación verdadera de la zarza. En ese momento todavía era un olivo salvaje, un arbusto espinoso sin importancia, pero con Yahweh en su interior sería transformado en un olivo grandioso. El Tanaj revela que Elohim venía a menudo a reprender y reprobar a los hijos de Israel. Pero cuando los gentiles atacaron al pueblo de Elohim, tarde o temprano sufrieron pérdida. A los ojos de Elohim, los hijos de Israel estaban ya redimidos, santificados, transformados, edificados, y Elohim tenía su morada entre ellos. Todos tenemos que ver esto y tenemos que creerlo, ¿sí? Esto me recuerda claramente la forma en que fui criada. Únicamente mis padres podían reprenderme cuando hacía mal las cosas, ¿sí? Si alguien de afuera trataba de reprenderme en algo, ellos me defendían, pero una vez puesta de lado esta fuente extranjera, externa, por así decir, ellos mismos me reprendían por esa cosa que estaba mal hecha, ¿sí? Hoy veo la sabiduría bíblica de este principio en la historia de Bilam, ¿no es cierto? En el hecho incuestionable de que ningún incircunciso de corazón puede acusar a los elegidos de Yahweh, porque Él no ve iniquidad en ellos. Y eso se debe a que al mirarnos
Él no nos ve a nosotros, sino que contempla a su Hijo, si lo dejamos manifestarse. En el mismo tiempo, en el mismo principio, ¿no es cierto? Debemos creer que la congregación hoy es maravillosa porque está creciendo en ese sentido y debemos colaborar con ella para que realmente eso sea real. O sea, si todos nos ponemos en la postura de que es maravillosa, aunque no le estamos viendo todavía el crecimiento, lo que estamos apuntando es a que en su momento esa congregación habrá crecido como debe, y en ese sentido seguiremos trabajando. Tengamos cuidado con nuestra vida natural. Si Elohim no ve iniquidad ni perversidad en la novia, entonces nosotros tampoco podemos verla. Cuando Elohim es misericordioso, ¿no es cierto? Él abunda en misericordia, abunda grandemente. Los israelitas tenían muchas iniquidades, las tenían de verdad, no es que no existían, pero Elohim pudo decir que él no contemplaba iniquidad en Israel. Pasa lo mismo con la congregación de hoy, así como con los hijos de Israel. La congregación es una salsa corporativa, es la actual salsa corporativa, ¿no es cierto? Esto tampoco quiere decir que debemos disculpar todo mal comportamiento o alabar cuando vemos cosas malas en la congregación, tampoco, ¿no es cierto? De lo que se trata es de no decaer cuando no vemos el crecimiento de la novia, pero no disculpar el mal comportamiento de las piedras. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Lo que se afirma es que Yahweh no veía iniquidad en Israel como pueblo corporativo, no que no viera las iniquidades personales de cada individuo, esas las veía, estaban todas anotadas. Si así hubiera sido, no los hubiera disciplinado jamás, nunca. Y si algo Israel recibió fueron muchos juicios de parte de Yahweh, ¿no es cierto? Entonces de manera que vemos que una cosa es lo corporativo y otra cosa es lo individual. Nosotros solamente estamos completamente limpios cuando estamos dentro de lo corporativo. Si nosotros insistimos en seguir funcionando como piedras individuales, dando vueltas, sueltos, sin encajarnos en la novia, de esa manera nunca estaremos bajo esa gracia de que él afirma: no vi iniquidad en Israel, porque él no estaba hablando de Jacob en ese momento como persona, sino de la corporificación de todo el pueblo de Israel. Entonces, según nuestra naturaleza humana, nosotros en la congregación tenemos muchas debilidades. De hecho, las tenemos en la carne, ¿no es cierto? Tenemos fallas, tenemos errores, tenemos fracasos. A nivel individual es una cosa, pero a nivel corporativo eso no debe ser observado, por así decir. Se debe trabajar de manera a ver lo que él ve. Entonces, a pesar de eso, debemos agradecer a Elohim porque como congregación hemos sido transformados y edificados, y él ve el resultado final. No importa que no lo veamos hoy. Como seres finitos no conseguimos ver el tiempo, sino únicamente la parte que nos corresponde, el pedacito en el que estamos, ¿no? La fetita que nos toca. Pero Yahweh es eterno y él ve el todo, ¿sí? Por eso llama a las cosas que no existen como si existieran, como dice Romaní en el capítulo 4. Elohim no solamente está de acuerdo con estas afirmaciones, sino que Hasatán mismo debe reconocerlo. Como salsa corporativa, la congregación está transformada, pero sigue siendo una salsa, no puede cambiar, ¿sí? ¿Cómo podemos decir que algo es transformado sin ser cambiado? Analicemos la zarza ardiente de Shemot 3. El fuego ardía dentro de ella y sobre ella, pero la zarza no fue cambiada. No obstante, fue transformada mediante el fuego ardiente. La zarza tenía al fuego en su interior y se manifestaba al fuego. La zarza estaba manifestada al fuego. Era eso lo que se veía, esa era su transformación, ¿sí? Ciertamente ya no era una zarza común, no estamos hablando de una zarza, estamos hablando de una zarza con fuego, era una zarza diferente. Eso es una transformación, porque en ella estaba habitando el fuego de Yahweh. Pero si manifestaba la zarza, eso también sería lo que el mundo veía, y esa es la misma cosa que ocurre hoy con nosotros. Algunos se van a preguntar, por ejemplo, ¿qué base tenemos para afirmar que somos la restauración de Elohim? De hecho, tanto cristianos como judíos reclaman ser el camino, ¿no es cierto? Por no mencionar a otras religiones, sectas y filosofías y delirios varios, ¿no es cierto? Hay muchos que afirman ser el camino. Reconocemos que tenemos muchas espinas, y tal vez más espinas que otras zarzas, pero a pesar de estar lleno de espinas, no podemos negar que el fuego divino está ardiendo dentro de nosotros, si le permitimos que se manifieste. Nosotros lo hemos recibido y por algo estamos despertando a tantas cosas. No nos encerremos a recibir solamente un poquitín, nada más, ¿sí? Un fosforito no alcanza, necesitamos todo el fuego. Pero a pesar de estar llenos
de espinas entonces, tal vez el ojo de Yahweh realmente. En particular nuestros ojos están fijados sobre los ancianos, los que llevan la responsabilidad, y los más jóvenes, o sea, como dos extremos, ¿no es cierto? Generalmente son las dos ángulos más criticados, siempre el péndulo, ¿no es cierto? Pero Elohim no tiene esa clase de ojos, él no ve de esta manera. Cuando Moshe habló de Elohim como de aquel que moraba en la zarza, es difícil saber si se refería a la zarza actual que había visto, a la zarza que él había visto 40 años antes, ¿no es cierto? O asimismo los hijos de Israel respectivamente como zarza individual y corporativa. Sin embargo, sabemos que la intención del Ruach era indicar esto último también como tipo, ¿no es cierto? Así que yo creo que su palabra incluye todas las dos cosas, ¿sí? Por una parte, seguimos siendo una zarza, por la otra, mediante la redención, santificación, transformación, edificación, somos constituidos en morada de Elohim. El Elohim que estaba en la zarza, aquel que llamó a Moshe, era el Elohim de resurrección, ¿sí? Esto queda demostrado por la palabra de Yahshua a los saduceos, en Mordejai, en el capítulo 12, mientras los saduceos discutían con él acerca de la resurrección. Yahshua les dijo, con respecto a si resucitan los muertos, ¿no han leído en el libro de Moshe cómo le habló Elohim desde la zarza diciendo, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Yitzhak, el Elohim de Jacob? Yahweh no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Aquí Mashiach dirigió a los incrédulos fariseos a las escrituras propias, ¿no es cierto?, a la sección acerca de la zarza. El título, el Elohim de Abraham, el Elohim de Yitzhak, el Elohim de Jacob, implica el Elohim de resurrección. Abraham, Yitzhak y Jacob murieron, ¿no es cierto? Si Elohim fuese Elohim de esos tres y no hubiera resurrección, entonces Elohim sería el Elohim de los muertos. No serviría de nada. Pero Yahweh no es el Elohim de los muertos, sino el de los vivos, el Elohim de la resurrección. El hecho de que el Elohim de resurrección moraba en la zarza, como dice, indica que ser una zarza corporativa como morada de Elohim hoy en día es un asunto totalmente de la resurrección, ¿no es cierto? Aquel que es santo nos puede visitar y puede morar entre nosotros, porque Él está en resurrección y nosotros estamos en Él en resurrección, ¿sí? Fuimos resucitados con Él. Como aquellos que viven conforme a la carne, tal vez nos resulte difícil creer o darnos cuenta que estamos en resurrección. A veces nos cuesta, nos parecemos tan carnales, ¿no es cierto? Si yo les preguntara a ustedes si están en la vida natural o en la vida de resurrección, es probable que contestaran que la mayor parte del tiempo están en la vida natural, ¿no es cierto? Porque esa es la impresión que tenemos. Sin embargo, si decimos esto, no tenemos fe, porque no es lo que Él dice, no es lo que Él afirma. Debemos ser firmes en la fe y declarar que estamos en resurrección, porque nuestro Elohim no es el Elohim de los muertos, sino el de la resurrección, ¿sí? Es el Elohim de los vivos. En mí misma estoy en la carne y en la vida natural, sin duda alguna, ¿no es cierto? Pero en mi Elohim estoy en resurrección. En verdad, los creyentes tenemos estas dos vidas en nuestro interior, ¿no es cierto? Lo sabemos. Y siempre en conflicto. Hoy disfrutamos a Elohim como el Elohim de resurrección. Él es en la resurrección, Él es verdaderamente el gran yo soy, ¿no es cierto? Todos debemos afirmar en fe que estamos en resurrección. Cuanto más hablemos de esto en la fe, más se convierte en una realidad en la experiencia. De la misma manera que cuanto más hablamos en favor del crecimiento de la novia y trabajamos en ese sentido como si todo estuviera bien, si trabajamos y hacemos las cosas como si todo fuera maravilloso a nuestro alrededor, a pesar de que llueven piedras, realmente estaremos actuando por la fe y estaremos trabajando en nuestro interior. Este es un cuadro de la vida de la congregación hoy. Si nadie tiene preguntas, nos despido, a ver si mañana tenemos mejor conexión. Oremos para que el Padre nos proteja en ese sentido, para que seamos protegidos, no solo en eso, sino también en todas las cosas en las que Él nos está poniendo trabas para separarnos, porque justamente lo que Él desea, el enemigo desea impedir por sobre todas las cosas, es la unión entre todos. Me alegro que se haya entendido. Pequeñas interrupciones, sí, espero, vamos a ver, ahora voy a mirar cuando encierre, voy a mirar a ver qué es lo que salió realmente.
Entonces, si no hay más preguntas, si no hay más cuestiones, ¿no es cierto? Vamos a dar por encerrada la charla. Los espero a todos mañana para la otra serie. Shalom a todos, hermanos, y el Padre continúe bendiciéndonos de manera de poner muy nervioso al enemigo. Shalom.